Buenas noches, hermanos. Pues toda una bendición el poder alabarle a nuestro Dios. Amén. Bueno, pues vamos a darle continuidad a nuestro tema del mes, que se titula Reconociendo mi don. Esperando, hermanos, que a través de estas 2 semanas que han transcurrido, Dios haya dispuesto en su corazón el de esto, ¿no? De reconocer cuál es su don, esperando que lo haya puesto en oración, y todo este mes vamos a estar hablando de eso, y que reconozca usted cuál es el don que Dios le ha otorgado. Porque dice la Escritura: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El día de hoy nos concierne el don, como dice el texto en 1 Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 10, en el inciso B, dice: a otros de profecía. Entonces hoy nos toca hablar de ese don de la profecía. Cuando escucha usted esta palabra de profecía, ¿qué se le viene a la mente? Es pregunta, si alguien me pudiera. ¿Qué se le viene, hermano, cuando escucha esta palabra de profecía? Algo que va a suceder. Sí, ¿no? Esta palabra nos lleva a veces a que nos da a predestinar el futuro, ¿no? A predecir el futuro. Pero déjeme leerle qué es profecía. Dice: es anunciar, proclamar la palabra de Dios, es dar un mensaje de parte de Dios, es hablar de parte de Dios. Es el don de entender las Escrituras. Es un don especial de revelación. Es la predicación, la exposición de la palabra de Dios bajo el control del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la profecía es el mensaje de parte de Dios. Le voy a pedir que abra su Biblia en Romanos 12:6. Romanos 12:6. Vamos a darle lectura juntamente. La palabra dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos dice: úsese. A veces, desafortunadamente, no conocemos nuestro don. Sin embargo, Dios nos pide y nos dice que la usemos. Nosotros ya tenemos hoy en día la palabra de Dios. Aquí tenemos todo el consejo de las Escrituras. Nosotros ya no necesitamos nada más, porque ya está todo aquí. Ya está todo aquí en la palabra, en las Escrituras. Ya no necesitamos que nos predigan el futuro, porque aquí en la Biblia ya tenemos qué va a acontecer en el futuro. Dios ya nos lo reveló.
Entonces, hermanos, profetizar es tomar una parte de la escritura y aplicarla en el momento correcto, en una situación adecuada. Por ejemplo, si ustedes o algún hermano de aquí tuviera un problema y en esa comunión y esa convivencia entre hermanos, el hermano que sabe que tiene el don de profecía, y entonces el hermano le empieza a platicar su problema, ¿no? Fíjate que me pasa esto y esto y esto, ¿no? Entonces el hermano, como tiene el don de profecía, pues él empieza a dar, dijimos, ya el mensaje, la palabra, porque ya tiene el conocimiento. Es nuestra obligación como cristianos tener amplio conocimiento y profundo de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no seamos engañados, para que no seamos timados. Porque sin duda la palabra dice que hay falsos profetas. Entonces es bien importante que tengamos vasto conocimiento de la Escritura, de la palabra de Dios. Entonces, regresando a este hermano que tiene un problema y el otro hermano que tiene el don de profecía, contándole su situación, contándole su problemática, el hermano sin duda le va a dar palabra, consejo, porque va a decir, la palabra dice esto y esto y esto. Y esa palabra que le dio al hermano ante ese problema, realmente él va a ver y va a notar que encaja esa palabra que le dio para su problema. Y entonces ahí este hermano ya le está profetizando al hermano en el cual le platicó este problema. El que tiene el don de profecía dice palabra, la palabra de Dios. Es anunciar la situación que tú estás viviendo y es cierta y encaja, como decía, ¿no? en esa problemática que este hermano tenía. Entonces, todos los dones que Dios nos ha provisto, que Dios nos dice no ignoréis y que los utilicemos. Pablo en la carta a los Corintios hace un énfasis, ahí en la primera carta de Corintios en el capítulo 14, en el capítulo 14, versículo 1, les voy a leer. Dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. La palabra que nos es dada en las Escrituras y que Pablo hace mención y hace hincapié de que profeticéis, sigue diciendo en el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Y el versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Hermanos, ¿por qué Pablo toma este énfasis en decir que profeticéis? No que los demás dones no sean necesarios, no que los demás dones no sirvan o sean más unos que otros. Ya vimos que cada uno de nosotros tenemos dones y que Dios nos los da conforme Él quiere, no conforme a nosotros queramos, ¿no? Ahí están
y por lo menos un don nos es otorgado. Pero ¿por qué Pablo hace ese énfasis de que profeticéis? Porque dice que los que hablan en lenguas hablan a Dios y los que profetizan habla a los hombres. Por eso Pablo hace este énfasis, ¿no? Para que seamos, son estos tres elementos, ¿no? Para que seamos edificados, para que seamos exhortados y a su vez consolados. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, o a lo mejor usted ha tenido la experiencia y la vivencia de que algún hermano se acerque y le diga, tengo palabra de Dios para ti? No sé si le haya pasado. Pero, ¿realmente es palabra de Dios? Porque a veces hay trasfondo, ¿verdad? En eso de que tengo palabra de Dios. Entonces, hermanos, hemos visto aquí que en la palabra, el que realmente tiene ese don de profetizar, pues conoce de la palabra y le va a hablar de la palabra. Y entonces en ese mensaje que le va a dar a usted, usted sabe que viene de parte de Dios, porque como comentábamos hace rato, ¿no? En su situación, en su problemática, el hermano que vaya y le diga su problema y usted se lo exprese y el hermano le diga en base a la palabra de Dios, pues usted va a poder constatar que realmente este hermano, esta persona, tiene el don de profecía. Ejemplo, si yo le digo a alguno de ustedes, el próximo año se va a casar. Y pues pudiera ser que sí, ¿verdad? Pudiera ser que sea consolatorio, ¿no? Pero esto no va a incrementar su fe. Con esto no le estoy exhortando, ¿no? Entonces no cumple, ¿no?, con las características de exhortación, edificación y consolación. ¿Qué pasaría si viene alguno de ustedes, unos hermanos, donde desafortunadamente hayan caído en pecado sexual y viene la pareja y se acerca a algún hermano y sabiendo que ese hermano tiene el don de profecía y le empieza, ¿no?, a platicar la problemática, ¿no? Entonces, el hermano que tiene el don de profecía, él sabe, ¿no?, cómo dirigir, cómo dar mensaje a esta pareja que ha cometido pecado sexual, ¿no? Es decir, estos jóvenes saben que lo que hicieron está mal, porque dice la palabra que el amor es indebido. Entonces, cuando realmente las cosas se hacen bien, pues no vamos a hacer cosas indebidas, ¿verdad? Entonces, yo o el hermano como el que tiene el profeta el don de profecía, pues empieza a darle palabra, ¿verdad? Y le empieza a decir, pues yo creo que no es correcto lo que hicieron. Lo que tendrían que hacer es, porque muchas veces ante esta situación los jóvenes se quieren casar o se quieren unir, pero pues no es por ahí el asunto, porque a lo mejor a través del tiempo esta relación pues no va a funcionar. Esta relación, estos jóvenes se van a traer pues dolor a sus vidas, ¿verdad? Porque no es lo correcto. Entonces, al decirles, yo creo que tienen que esperar, tienen que ir a Dios, tienen que sanar esos corazones y después de dado tiempo, pues pudieran casarse, ¿no? Pero una vez que ya hayan
pasado el tiempo, que fueron a Dios, que fueron a la palabra, que Dios restablezca sus corazones y que realmente a lo mejor el día de mañana sí se puedan casar, ¿no? Entonces hay palabra, ¿no? Dicen que el amor no es indebido, entonces ya estoy dando un mensaje en base a la palabra, estoy exhortando, pero también estamos consolando. Entonces es bien importante que vayamos a las Escrituras y podamos ver realmente que conozcamos la palabra y vayamos y que no vayamos a caer con aquellos profetas falsos, ¿verdad? En Romanos 12:16 como ya leíamos, dice, el don de profecía es la capacidad de hablar en nombre de Dios y dar a conocer su voluntad. Es importante que aquellos que tienen este don lo usen de manera adecuada en un contexto de fe y con la medida de la fe necesaria para transmitir el mensaje apropiadamente. A través de la profecía, Dios puede revelar su plan para la vida de las personas, dar a conocer sus deseos y necesidades y ofrecer dirección y guía. Los profetas, por lo tanto, tienen una gran responsabilidad y deben de ser cuidados al usar este don, buscando siempre la orientación del Espíritu Santo. Si bien no todos tenemos ese don de profecía, cada uno ha sido dotado por Dios con otros dones específicos, ¿verdad? Todos debemos buscar en qué área podemos servir a la iglesia de la mejor manera posible. Es importante, hermanos, recordar que todos nuestros dones, las habilidades y los dones que Dios nos da provienen de Él y que debemos usarlos para honra de su nombre, no para glorificarnos nosotros. Debemos de usarlos para la honra de su nombre y así edificar el cuerpo de Cristo. Ya sea que tengamos el don de profecía o no, debemos buscar siempre la guía de Dios para discernir cómo podemos ser útiles en su obra y hacer su perfecta voluntad. Aquí en el texto que nos dan en Hechos 15:32, Hechos 15:32. Siempre en la palabra de Dios, en la Biblia, tenemos personajes y ejemplo que se plasman aquí para que precisamente nosotros podamos ver y visualizar que la palabra de Dios nos es dada y nos las da a conocer. ¿Para qué? Para que podamos estar atentos a todas aquellas cosas que no vienen de parte de Dios, ¿no? Aquí en Hechos 15:32 menciona de dos personajes. Dice así, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Leyendo este texto
nos habla de estas dos personas en el cual Pablo y Bernabé se habían ido a Antioquía a predicar el evangelio y cuentan que hubo hermanos, ¿no? Que iban que a los hermanos gentiles, ya los hermanos gentiles les decían que tenían que circuncidarse y, y obedecer la ley de Moisés para ser salvos. Entonces Pablo y Bernabé sabían que pues esto no era así. Entonces entraron en discusión y, y entonces los mandan a Jerusalén, ¿no? Para exponer esta situación, los mandan para que ver qué solución se les va a dar, ¿no? Entonces, Pablo y Bernabé regresan a Jerusalén y platican a los ancianos, a los profetas, ¿no? Y a la iglesia lo que ellos lo que Dios había hecho con ellos, las grandes señales y maravillas que habían hecho ahí en Antioquía, ¿no? Y que los gentiles que se convertían. Entonces, narra aquí la escritura que aquellos hermanos que estaban inquietando, ¿no? A los hermanos convertidos en que tenían que circuncidarse. Y pues esto no era así. Entonces dice la escritura, en el versículo 29, dice, que abstengáis de lo sacrificado a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas sí los guardaréis, bien haréis pasarlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído cuál se regocijaron se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. La carta decía que del único que se tenían que abstener era de eso, de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, mas no ser circuncidados y seguir la ley de Moisés. Entonces, hermanos, aquí la escritura nos hace mención de cómo estos dos personajes defienden su postura y al conocer la palabra de Dios, pues ellos dicen aquí en el texto, ¿no? Que consolaron y confirmaron los hermanos con abundancia de palabras. El texto no nos deja ver qué palabras fueron, ¿no? Pero sin duda yo creo que fue palabra de misericordia, de amor, de ánimo. Entonces podemos ver que así como Judas y Silas, debemos de tomar ejemplo, ¿no? de ellos, ¿no? En el cual podamos nosotros realmente conocer la palabra y dar aliento y ánimo y abundancia de palabras, dice aquí, abundancia de la escritura, ¿no? Porque sabemos que la palabra es fiel, que la palabra es verdadera. Entonces, hermanos, toda una oportunidad para que podamos realmente considerar la palabra y no dejar de lado, ¿no? Esto que es nuestra responsabilidad y que de verdad está en nosotros el preguntarle a Dios, si usted aún todavía no lo sabe, ¿cuál es su don? ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos? ¿Cómo hacemos eso para saber cuál es nuestro don?
Dice Mateo 7:7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces, hermanos, toda una oportunidad donde podemos ver que la Escritura nos pone todo, nos da todo, nos revela todo. ¿Cómo hacer esto? Pues dice, pedid. Veíamos la semana pasada, ¿no? Del cojo, y ¿qué hacía? Pues pedía, ¿no? Nada más pedía. Pero también dice la Escritura, buscad y hallaréis. Hay que buscar, hermanos. Aparte de pedir, hay que buscar, hay que empaparnos de la palabra. Y después dice, llamad y se los abrirá, ¿no? Es cuando, por ejemplo, usted está atrás de una puerta y toca y pues no le abren. Y vuelve a tocar y no le abren. Y vuelve a tocar y no le abren. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? Que debemos de ser persistentes, que debemos de ser constantes. Pidamos en oración, busquemos en la palabra, porque al pedir, al buscar y al tocar, insistiendo, Dios nos va a revelar, Dios nos va a decir cuál es el don que nosotros tenemos, que nos lo da Él. Entonces, pida, busque y toque para que Dios pueda revelarle el don que usted tiene. Y como ya lo hemos escuchado, es nuestra responsabilidad hacerlo y también es usarlo para la edificación de la iglesia. No es para beneficio propio, no es para nosotros. Entonces, toda una oportunidad para que como cuerpo en Cristo podamos ser útiles y servir unos a otros. Usted me puede bendecir con el don que Dios le haya dado, yo le puedo bendecir con el don que Dios me ha dado, y así sucesivamente. Realmente esa es la intención y el propósito de que usted descubra su don que Dios le dio, y si es el de profecía, tiene una gran responsabilidad, tiene que empaparse mucho de la palabra para que el día de mañana que usted tenga que dar un mensaje, un consejo, sea palabra de Dios, que sea ese mensaje tan claro, tan nítido, que la persona que lo va a recibir no tenga duda que viene de parte de Dios, porque es palabra de Dios. Entonces, toda una oportunidad que usted pueda ir a Dios y pedirle que le revele ese don que usted tiene, porque Dios ya se lo dio. Dios dice en su palabra que es un regalo, y al darnos ese regalo, pues ya es de nosotros, hermanos. Cuidémoslo, desarrollémoslo y pongámoslo en obra para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Padre Santo y bueno, te damos gracias en esta hora por permitirnos aprender más de ti, Señor. El ruego es que en oración no es pedir el don que nosotros queramos, Dios, sino el que tú ya nos concediste, que nos abras los ojos, Señor, y que realmente nos indiques el don que tú ya tienes designado para cada uno de nosotros, Señor. Permite, Padre, que seamos constantes e insistentes en esa oración para que tu revelación sea dada, Señor, y que podamos poner por obra, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros, para edificación de tu cuerpo, para la edificación de tu iglesia. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado y Salvador nuestro. Amén. Así dijo este lugar.